Resumen. Baja California creció de manera vertiginosa durante el siglo XX, con un promedio anual de 5.8%, el más alto a nivel nacional. Para explicar el proceso de su poblamiento, existe la idea de que las políticas centrales no influyeron de manera directa, sino que este se debió a procesos gestados desde mediados del siglo XIX, así como a las relaciones de dependencia e intercambio desigual con California, Estados Unidos. Sin embargo, aquí se analiza la implementación de la política de población por parte del Estado mexicano, particularmente en el régimen del presidente Lázaro Cárdenas, quien propugnó una colonización con mexicanos en Baja California. Se examina igualmente el impacto de dicha política por el crecimiento de la población. Introducción. El objetivo de este artículo es analizar la influencia de la política de población del periodo cardenista y específicamente de la Ley General de Población de 1936 en el crecimiento de Baja California. La utilización de un método cuantitativo y de un periodo que trasciende la década de 1930 y 1940 nos permitió estudiar desde una perspectiva de mayor duración el crecimiento de la población y los hechos que se relacionan con tal política, implementada y desarrollada subsecuentemente en las décadas posteriores. El cardenismo ha sido considerado un periodo de atención a demandas agrarias y parte del proceso de estabilización de instituciones sociales y políticas que tuvo inicio desde el gobierno de Plutarco Elías Calles. En este periodo se normaron los aspectos poblacionales al expedirse la Ley General de Población en 1936. Esto significa que la problemática poblacional en su conjunto adquirió relevancia a nivel nacional y se regulaba a partir de la creación de esta ley. Este hecho encaminó los esfuerzos de la política hacia el objetivo de poblar el país, por lo que se fomentó el crecimiento natural y la distribución racional de la población. Un ejemplo de dicha política fue Baja California, que vio acrecentar su población de manera veloz durante el siglo XX, un promedio general anual de 5.8% en la tasa de crecimiento durante este siglo, a diferencia del total para el país que tuvo una tasa del 2%. Coloca la entidad en la cima del crecimiento poblacional en todo México. Dentro de las características del poblamiento baja californiano está el incremento poblacional a partir de la migración, ya que, sin excepción, sus tasas netas migratorias fueron positivas. Otras particularidades son que dicha población se desarrolló en un entorno urbano que se encontraba paralelo a la zona de la frontera con Estados Unidos. Si atendemos a que el reparto agrario y la política de poblamiento fueron dos objetivos del cardenismo, es válido preguntarse si dichas líneas de acción influyeron en el poblamiento de Baja California. Hay que resaltar que tanto el carácter fronterizo de la entidad, en virtud de su vecindad con California y Estados Unidos, como su distancia respecto al centro político del país, son elementos que han sido tomados en cuenta para argumentar dos posturas. La primera es abordada por Alejandro Canales, quien afirma que existe una relación de dependencia económica de Baja California hacia California que obstaculizó la influencia de las políticas del gobierno central en el crecimiento de la población y el desarrollo económico de la región. La otra postura es de Marco Antonio Samaniego, quien dice que el reparto agrario sí tuvo una influencia significativa en la colonización baja californiana. Nosotros estamos de acuerdo con esta última perspectiva, pero consideramos que no es suficiente un análisis con elementos cualitativos, sino que es necesario complementarlo con un análisis cuantitativo del crecimiento de la población y la importancia de la ley, instrumentación de políticas demográficas a partir de la Ley General de la Población de 1936. Contexto demográfico histórico de Baja California. La península de Baja California fue objeto de proyectos colonizadores durante el siglo XIX. En el Porfiriato se favorecieron las inversiones de compañías extranjeras para la explotación de recursos agrícolas, ganaderos o mineros. En cuanto a la población, en 1887 se sumaron 34.668 habitantes, 20.738 en el Partido Sur, 5.891 en el Partido del Centro y 7.039 en el Partido Norte. Una de las características de este periodo es que el sur de la península estaba más poblado que el norte. El crecimiento poblacional de la parte norte se vio favorecido por la prosperidad económica del sur del estado de California, Estados Unidos, así como por el decaimiento de la minería en la parte sur que llevó a muchos a emigrar hacia esta zona. Asimismo, los inicios de la revolución en el centro del país influyeron en el movimiento de la población hacia la frontera norte. Tijuana y Mexicali son ejemplos de este proceso.
ya que ambas localidades crecieron de manera vertiginosa en la primera mitad del siglo XX. Durante la primera mitad de ese siglo, existió un crecimiento natural alto y un constante flujo migratorio en Baja California. En este periodo existieron 2 décadas en las que aumentó con mayor énfasis la población, mismas que se han explicado de manera parcial en la historiografía baja californiana, la que va de 1910 a 1920, con una tasa de 7.9%, y la de 1940 a 1950 con una del 10.3%. A partir de esta última década, la población de Baja California experimentó un descenso, aunque con tasas altas, mientras que la población nacional aumentaba. Esto sucedió hasta la década de 1970 y 1980, en la que los porcentajes reportaron mínimas variaciones que, de acuerdo a la gráfica, parecían unirse en el mismo punto de 3.1 y 2.9% del país, y la entidad respectivamente. A partir de ahí, las tasas se disocian. La de Baja California asciende y la nacional entra en descenso. Entre los hechos que explican el crecimiento de Baja California en la década de 1910 a 1921, de manera general se encuentran el auge de la producción algodonera en Mexicali y el fomento de la migración china para el trabajo agrícola. En menor medida, se debió también a que la entidad recibió a los que venían huyendo de la revolución. En cuanto a las razones que provocaron el aumento poblacional entre 1940 y 1950, está la apertura del programa Bracero y la construcción e inauguración del ferrocarril Sonora-Baja California. La década de 1930 a 1940 tuvo una tasa de crecimiento de 5%, misma que se encuentra en medio de las tasas más altas ya mencionadas. Lo anterior nos lleva a preguntarnos sobre la forma en que se desarrolló el crecimiento baja californiano durante la primera mitad del siglo, debido a que de comportamiento de alta inmigración entre 1921 y 1930 se pasó a uno de más baja intensidad entre 1930 y 1940, para volver a dispararse en la siguiente década. En esta última década, de 1930 a 1940, se implementó la reforma agraria y con ella una redistribución poblacional. Sin embargo, en Baja California se experimentó un aparente descenso en contraste con las 2 décadas anteriores. El comportamiento esperado, en términos geográficos, sería una congruencia en el aumento entre 1921 y 1950, aun cuando hubo eventos que influyeron en que creciera menos de lo esperado. Si bien sigue un ascenso, entre los acontecimientos que pudieron influir en dicho crecimiento está la depresión económica de 1929, la derogación de la ley seca en Estados Unidos en 1933 y las restricciones en el ingreso de extranjeros al país, sobre todo de asiáticos, así como su salida de la identidad. California, entidad de pocas pero heterogéneas municipalidades. Baja California es una entidad de exiguas pero heterogéneas municipalidades. Los poblados considerados más importantes son los que hasta este momento constituyen los municipios y ciudades con la mayor cantidad de población: Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana. Por tanto, se engloba la información municipal y por localidad de estos 4 principales centros de población de la entidad durante el siglo XX. El municipio de Ensenada, fundado en 1882, fue la tercera cabecera política, después de Santo Tomás de la Frontera y de Real del Castillo. Esta mantuvo en 1900 una población de 4.327 habitantes. Para este momento, solo por localidad, Ensenada registró a 1.726 habitantes, mientras que en Tijuana la cantidad era mínima, de 127 y de 242 respectivamente. Si bien solo se incluyó la información de las 4 principales localidades en el cuadro, existieron para principios del siglo 100 secciones municipales: Ensenada, Tijuana, Mexicali, El Álamo, Santo Tomás, El Rosario y Calmayí, además de las comisarías Tecate, Los Algodones, Real del Castillo, San Telmo y San Quintín. Las secciones municipales apenas alcanzaban los 200 habitantes, lo cual era un requisito de esta categoría. Para inicios del siglo XX, en Ensenada tanto la población como la economía habían decrecido, lo que se notó en el estancamiento poblacional registrado en el periodo censal 1895-1900, pasando su población en cuanto a nivel localidad de 2.113 en 1895 a 1.726 habitantes en 1900. Algo similar sucedió de 1910 a 1921, donde se registró un aumento de 8 personas en el periodo intercensal de 2170 a 2178.
Mexicali y Tijuana, por su parte, eran aldeas o vecindades con alrededor de 177 y 300 habitantes en 1904 y 1905, respectivamente. Tijuana nació en 1889 a raíz de las visitas de extranjeros a las aguas termales que había en el poblado, lo que la ubicó como centro turístico. Mexicali, por su parte, reportó sus primeros habitantes después de 1901, en un conjunto de viviendas improvisadas y ramadas. Después llegaron las medidas prohibicionistas de norristas y puritanos a Baja California, las que influyeron para que se crearan en la zona fronteriza, es decir, en Mexicali y Tijuana, una serie de comercios de venta de licores y de servicios como el juego y la prostitución. No obstante, la cantidad de habitantes Tijuana y Mexicali fueron catalogadas como ciudades desde 1989. Para observar el incremento de la población, durante el siglo pasado, el crecimiento fue acelerado. Al final del siglo, Tijuana mantuvo una tasa de crecimiento del 5%, y la inflación media ascendió al 8% durante los 100 años. Lo anterior se debe a que la tasa más alta registrada la obtuvo en el decenio que va de 1921 a 1930 de 24.8%, seguida del 6.9% en el siguiente decenio de 1930 a 1940, para ascender nuevamente a una tasa de 12.6% entre 1940 y 1950. También resalta Mexicali con un promedio anual en el siglo de 7.7% como localidad, registrando su más alto crecimiento en la década 1910-1921, con una tasa de 24.2%. Esto es 10 años antes que Tijuana. En el decenio de 1940-1950 vuelve a sobresalir con una tasa de 12.1%, mientras que en el correspondiente de 1922-1930 ascendió al 9.3% y el de 1930-1940 solo alcanzó el 2.4%. Las únicas localidades que registraron un descenso en el periodo de la lucha armada entre 1910 y 1921 fueron Ensenada y Tijuana. Ello contrasta con el comportamiento de Mexicali en este periodo, que fue el ascenso de la tasa de 2%, como ya se mencionó. Por su parte, Tecate creció el 13%. Sin embargo, no debe olvidarse que se han estado analizando los datos de las localidades, no de las municipalidades. Ensenada, por su parte, registró en este periodo un crecimiento moderado de 3.2%, a diferencia del 20% de Mexicali. Por lo tanto, esta municipalidad llevó la delantera del crecimiento poblacional en el periodo de 1910 a 1921 al sumar 1.602 habitantes, que ascendió en ese decenio a 14.599 habitantes. Mexicali contó con compañías que sembraban y exportaban el algodón, entre ellas la Colorado River Land Company, que se convirtió en una de las principales empresas que explotaron el Valle de Mexicali desde 1902. Para 1912, el paulatino crecimiento económico generó la demanda de mano de obra agrícola, para la cual se inmigró a trabajadores chinos. Significa que para 1920 se alcanzó a inmigrar hasta 4.000 chinos y 5.889 en 1928. La inestabilidad del país, característica del periodo revolucionario, fue excepcional a nivel regional a partir del fortalecimiento de la hacienda y de la explotación del algodón, el comercio de licores y bebidas embriagantes y los ingresos derivados a propósitos de la inmigración china, además de la apropiación de terrenos por parte del gobierno. La recaudación de dinero permitió la edificación de escuelas, puentes y oficinas públicas en Mexicali, así como la elaboración de la tasa de la carretera a Mexicali, a Tecate y Tijuana. Pero existía la disputa política entre el gobernador del distrito y las autoridades de Mexicali y Ensenada por los ingresos que se generaban en Tijuana, a raíz de los casinos, el hipódromo y los expendios de bebidas alcohólicas, ya que esta última no era un municipio, sino que se encontraba en calidad de delegación municipal. Este crecimiento económico en Tijuana se debió a que en 1917 el movimiento prohibicionista operante adquirió una relevancia a nivel nacional en Estados Unidos y por consiguiente entró en vigor la ley Volstead o ley seca en 1920, misma que fue derogada hasta 1933, lo que provocó en esos años el incremento del sector terciario y el aumento de ingresos en esta localidad. Después del periodo de gobiernos civiles de la entidad, el cual duró de 1920 a 1923, Alberto L. Rodríguez ingresó como gobernador al Distrito Norte, en el que permaneció hasta su renuncia en 1929. Para justificar el dinamismo del desarrollo capitalista en Baja California, Rodríguez afirmó que el Estado no combatía a la burguesía, la fomentaba, la apadrinaba y la convertía en una posibilidad de crecimiento para la economía, por lo que el empresariado se vio representado y fortalecido en ese momento.
Por otro lado, a pesar de fomentar la injerencia de estadounidenses en la economía regional, el general Rodríguez enarboló como objetivo de nacionalización de la frontera México-Estados Unidos, considerada como la misión patriótica a la cual se refería con la denominada mexicanización de Baja California. Asimismo, el general Rodríguez mencionaba que su propósito era fomentar el arraigo y progreso de los agricultores mexicanos y redimir las mayores extensiones de terreno por medio de compras efectuadas a los latifundistas extranjeros, de acuerdo con las posibilidades del tesoro local. Otra de las razones fue la existencia de un mercado ambiente de extranjerismo, debido a que las compañías extranjeras poseían la mayor parte de las tierras irrigables. Durante su administración se ejecutaron, entre otras cosas, dos medidas en cuanto al problema de la colonización del distrito. La primera fue el fomento de la repatriación de alimentos nacionales y la segunda la creación de cooperativas para el desarrollo económico de la región. Así lograría o procuraría su engrandecimiento. Como ya se mencionó, Tijuana alcanzó su más alto índice poblacional con la tasa de 24.8% en la década de 1921 a 1930, mientras las tasas de Mexicali y Tecate descendieron y la de Ensenada aumentó de 0.03 a 4%. Así se observa un cambio más real de la población ensanense, que de haber sumado solo 8 personas de 1910 a 1921, al menos en las cifras oficiales se pasó a 3.042 habitantes en 1930. Para el decenio de 1930 a 1940, a pesar de aumentar casi el doble de su población de 8.384 a 16.484 habitantes, Tijuana tuvo una tasa de crecimiento de 6.9% en comparación con el 24.8% de la década anterior. En el mismo periodo, la tasa de Mexicali siguió en descenso, al pasar del 9.3 a 2.4%. Es decir, el aumento no fue tan significativo, ya que su población pasó de 14.842 a 18.775 habitantes. Por su parte, Tecate y Ensenada aumentaron su población en nivel localidad en este periodo. La tasa de crecimiento de Tecate subió de 1.6 a 6.7%, aunque la Ensenada solo aumentó 3 décimas, de 4 a 4.3%. Por tanto, Mexicali y Tijuana marcaron la pauta para que la tasa de crecimiento global de la entidad disminuyera al 5% después del 8.5% registrado en el periodo intercensal anterior. El contexto de los años 30 de Baja California se caracterizó por la llegada de la crisis económica, así como por la idea de que Estados Unidos quería apoderarse de la península, la cual se mantenía vigente en el pensamiento de los pobladores desde mediados del siglo XIX. Asimismo, un marcado extranjerismo en las poblaciones fronterizas influyó para que se implementara un plan de mexicanización, que buscaba promover la colonización con trabajadores mexicanos, reducir y prohibir la inmigración china, que se efectuaran las transacciones comerciales con moneda mexicana, que se cambiaran los anuncios al idioma español y que se recuperaran las tierras de posesión de la Colorado River Land Company. En la década de 1940 a 1950, todas las localidades se encontraban dentro de un mismo rango de crecimiento. Tecate obtuvo una tasa de 11.9%, Ensenada de 13.4%, Tijuana de 12.6% y Mexicali de 12.1%. Esta es la última cúspide poblacional registrada en la que todas las localidades mantuvieron un crecimiento similar y sostenido para emprender el descenso después del boom poblacional. Mientras tanto, Baja California superó por una diferencia de más 148.058 habitantes de 1940 a 1950, lo que correspondía al aumento del 288% de su población al pasar de 78.907 a 226.967 habitantes. Ese fue el preámbulo que necesitaba para formar parte de la lista de los estados soberanos de la República, y con ello fortalecer a los sectores industrial y de servicios. Uno de los requisitos para la conversión de territorio a estado era alcanzar la cantidad de 80.000 habitantes, según la Constitución de 1917, la cual Baja California logró hasta 1950. Como ya se mencionó, para el estado cardenista, durante cuya administración no se había alcanzado ese número de población, era preciso que los territorios de Baja California Sur y Norte y Quintana Roo fortalecieran su poblacionamiento, quedaran integrados al país y salvaguardaran las fronteras territoriales. La primera ley de población y el discurso de Lázaro Cárdenas sobre los territorios dieron por sentada dicha consideración. Elementos de las políticas de población. Para el análisis de la política de población en Baja California se retoma la definición de Gilberto Martínez, quien afirma que se trata de la implementación de medidas formadas por el Estado como una respuesta que obtiene consenso social y voluntad política a partir de la organización de las instituciones y la legislación a los problemas demográficos.
Se reitera este concepto para el análisis de la forma en que se llevó a cabo el poblamiento de Baja California, ya sea que haya influido la política de población o bien que haya sido producto de la inercia demográfica. Las políticas de población son leyes o reglamentos que tienen como propósito modificar las conductas demográficas para el periodo que aquí se describe. La existencia de un interés explícito por parte del Ejecutivo Nacional no era suficiente en la medida en que no estaban resueltas otras cuestiones como la distribución de las tierras y las vías de comunicaciones para facilitar el acceso a la península por vía terrestre. Por tanto, no bastaba la intención de colonizar la frontera baja californiana, sino que habrían de crearse las condiciones que permitieran el acceso y el arriego necesario para que perduraran y crecieran las poblaciones fronterizas. En este sentido, la nacionalización y el reparto de tierras a través de la reforma agraria fue una solución para poblar con elementos nacionales a la entidad. Es por eso que desde un principio se formó una comisión intersecretarial, con el objetivo de establecer los requerimientos específicos para la entidad e informar a la presidencia de lo que acontecía y era pertinente realizar en Baja California. Es decir, para que se considere que una política de población se llevó a cabo, en este caso en Baja California, debe haber una correspondencia entre la definición en abstracto de dicha política y los hechos. En este sentido, Carmen Miró enumeró algunos puntos medulares como requisitos que toda política de población debe tener. Asimismo, estos también son prioridad en las metas de desarrollo social y económico de un país. Tal como la afirma esta autora, los puntos principales que se enuncian son los siguientes. 1. Que sea una decisión del sector público. 2. Un sujeto al que va dirigida. 3. Un reconocimiento del curso que se desea sigan los acontecimientos. 4. Una línea de acción. 5. Una declaración de intención o que se pretende alcanzar cómo y por qué. 6. La instrumentación. La intención de colonizar Baja California cumple esos requisitos de una política de población. De este modo, adoptando la propuesta de Miró para el análisis del proceso de poblamiento baja californiano que impulsó el régimen cardenista, podemos realizar las afirmaciones siguientes. Visión del sector público. Baja California vivió un momento de incertidumbre política durante la década de los años 30. En esta desfilaron 10 gobernantes de distrito y posterior territorio de la Federación. Solo en el año 1930 existieron 3 administraciones y en la última de este año, a cargo del licenciado Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, se realizó el cambio de categoría política de la entidad en la cual Baja California dejó de ser distrito para convertirse en el territorio norte. Lo anterior, como ya se dijo, fue un paso más dentro del área administrativa, puesto que no promovió cambios sustanciales o diferencias significativas, y se seguían compartiendo las mismas leyes y reglamentos con el Distrito Federal. En ese sentido, se infiere que, aunque Baja California no pudo constituirse todavía como estado por falta de población, se cambió su categoría política a pesar de que siguiera bajo el mando directo del Ejecutivo Nacional y de que los problemas que aquejaban al Distrito Federal no fueran comparables a los de los territorios. Así que, en calidad de territorio dependiente del Ejecutivo Federal, Baja California y Quintana Roo fueron objeto de un manifiesto expresado por el presidente Lázaro Cárdenas en 1936, al cual se le ha denominado Plan de Recuperación de los Territorios. A grandes rasgos, en dicho documento se advierte que constituían un problema en tanto permanecían aislados debido a su situación geográfica y expuestos a las ambiciones que desbordaban sus recursos naturales. Expresaba también que solamente 106.030 habitantes vivían en 194.356 kilómetros cuadrados, abarcando Quintana Roo y Baja California, lo cual no permitía un intercambio mercantil ni cultural, ni para hacer producir la riqueza. Cárdenas planteaba realizar un programa constructor que por medio de explorar estos territorios contribuyera a su integración a la nación. Dicha integración, en palabras del presidente, promoviera que tanto Quintana Roo como Baja California vivan con el ritmo económico y social de nuestra nacionalidad y mantengan y afirmen las características de la cultura patria, en lugar de seguir luchando desventajosamente, como lo hacen, por neutralizar el efecto de los contrastes que se establecen en los lugares inmediatos a comarcas extranjeras de estructura económica más evolucionada. Sujeto al que va dirigida. A diferencia de la colonización promovida por el Porfiriato y por los gobiernos conservadores en la segunda mitad del siglo XIX, la política de colonización cardenista iba dirigida a poblar los territorios con elementos nacionales. Ello se puede evidenciar a través de lo expuesto en la Ley General de Población para el país, pero también en el plan de recuperación del presidente al mencionar que el esfuerzo del Ejecutivo tendrá por objeto poblar en la medida necesaria, con elementos nacionales, los territorios sur y norte de la Baja California y el de Quintana Roo.
Por otro lado, dentro del artículo 6 de la Ley General de Población, se estipula que a los repatriados se les debía ubicar donde fuera de mayor utilidad, dependiendo de las capacidades adquiridas en el país donde hubieran vivido. En el caso de Baja California, se impulsó el estudio de las condiciones de identidad para recibir a repatriados y ubicarlos dentro de colonias agrícolas y en el trabajo de construcción de la presa Rodríguez. No obstante, el número de repatriados que recibieron tierras en Baja California fue reducido según Alanis. Conducta dirigida con el propósito de lograr el objetivo deseado. Uno de sus propósitos fue redistribuir la población altamente concentrada en el centro del país hacia territorios menos poblados y, en el caso de Baja California, promover el arraigo de sus habitantes con objeto de salvaguardar la soberanía nacional e impedir una nueva invasión por parte de Estados Unidos. La escasez de población fue vista como un problema de integración nacional, tal como lo manifestó Gilberto Loyo en su política demográfica, que marcó como un hito el año de 1933. Las razones que pudieran explicar este hecho se deben en primera instancia a que un año antes fue creado el Comité Mexicano para el Estudio de los Problemas de la Población, además de que Loyo publicó algunos de sus artículos en el periódico El Nacional en 1932. Por otro lado, Loyo hizo hincapié en el discurso pronunciado por el general Calles acerca de la incorporación del problema demográfico a la ideología revolucionaria en calidad de fundamental. Curiosamente, después de su regreso de Baja California, esto implicó que el problema demográfico se inscribiera en el plan sexenal del PNR. Además, pronunció que la distribución de la población se pretendía lograr a través de una política de distribución de la población rural y de colonización interior con nacionales. Asimismo, la proposición de mejorar las condiciones sanitarias se veía mermada ante la baja densidad demográfica, la cual se convertía en un serio obstáculo para el desenvolvimiento del país. El hecho de que Calles se hubiera encontrado en Baja California antes de pronunciar ese discurso señala una especie de presente de que el gobierno central, en este caso Calles, como jefe máximo y Rodríguez como presidente y exgobernador de la entidad, reconocía a nivel nacional el problema demográfico. A este poblamiento de regiones de baja densidad poblacional había que hallarle una solución que, además, prometiera un desarrollo económico. Si bien desde 1911 se temía en Baja California una invasión estadounidense, para la década de los 30 existían algunas dificultades entre las autoridades que querían implantar medidas del centro del país y los empresarios de la región. La crisis económica tuvo efectos en la economía regional, por lo que se solicitó la exención de impuestos fiscales en la entrada de productos extranjeros al país, lo que beneficiaba a los comerciales, pero no al campesino, que dejó de cultivar algunos productos debido a la competencia que representó el mercado estadounidense. Los repatriados se convirtieron en un problema de sobrepoblación al momento de la crisis, y la prohibición de los juegos de azar y los chinos eran vistos como competencia para los mexicanos en el comercio local. Lo anterior fue el preámbulo a la política cardenista que inició en 1935 con el nombramiento de Guildardo Magaña como gobernador. A partir de este momento, la iniciativa cardenista manifestada en el plan de recuperación acerca de la relación entre Baja California y Estados Unidos expresaba que los cambios debían empezar con iniciativas en la economía y en la vida política, a fin de que la población aumentana viviera conforme al ritmo económico y social del centro del país y contuviera las amenazas de una economía con más avanzada, refiriéndose a California. Con lo anterior se pronosticaron los cambios en la entidad y el advenimiento de la entrega de las tierras y conflictos laborales. Aunque de manera sucinta, la ley de población fomentó el fortalecimiento de poblados fronterizos a través del aumento de la población mexicana para contrarrestar a la extranjera. Líneas de acción. Al amparo de la reforma agraria cardenista, las principales líneas de acción y su instrumentación incluyeron el reparto de tierras, cuya propiedad estaba en manos de compañías extranjeras, la creación de distritos de riego y redistribución del agua para usos agrícolas, que de manera paulatina tomó bajo su control el Estado mexicano, y el apoyo financiero estatal para el desarrollo de la producción agropecuaria, que fue canalizado en forma de crédito a través de los bancos de crédito agrícola. Además, se incluyó a los repatriados inmigrantes de otras partes del país como posibles colonos o trabajadores. Como ya se mencionó, entre las medidas que afirmaron la presencia del cardenismo en Baja California estaba la prohibición de los juegos de azar, lo cual incluía el cierre del hotel y casino Agua Caliente y los casinos establecidos en la avenida A de Tijuana. Esto creó problemas de índole laboral e inconformidades de los trabajadores desempleados en este poblado.
Por otro lado, la Comisión Mixta Intersecretarial, creada con el objetivo de conocer la situación en que se encontraba Baja California, llegó a la conclusión de que debía realizarse la construcción de carreteras que unieran los poblados del territorio, además de que se trasladaran las oficinas de pesca de San Diego y San Pedro, California, a Ensenada. Así también se fomentaron las inversiones en el puerto de Ensenada para desarrollo pesquero. Las líneas de acción mencionadas, el reparto de tierra, la prevención de juegos de azar y la creación de infraestructura, permitieron identificar los factores que influyeron en la movilidad poblacional de Baja California durante los años 30, desde una perspectiva centralista. Se trataba de ir mexicanizando a la entidad a pesar de las trabas económicas y políticas. Declaración de intención para alcanzar los objetivos propuestos. Las declaraciones de intención expresadas en los informes de gobierno y muy concretamente en el mensaje dirigido por el presidente Cárdenas en el Plan de Recuperación, enfatizaron la necesidad de fortalecer el poblamiento de los territorios del país, entre ellos Baja California. Para lograr la consolidación del programa de que Cárdenas tenía planeado para Baja California, primero se propuso enlazar los territorios con otras entidades federales, para lo cual había que utilizar los medios legales que están a su alcance para arbitrarse los fondos necesarios. Es decir, en primera instancia había que unir a Baja California con el interior del país mediante vías de comunicación. En segundo lugar, Cárdenas planteó una protección arancelaria para estímulo de la industria, así como una política fiscal encaminada a obtener una justa productividad de la propiedad privada, además de regular la tenencia de la tierra. Lo anterior engloba lo que Cárdenas desarrolló en el documento dirigiéndose a cada una de las secretarías para dar instrucciones acerca de lo que se necesitaba realizar para la reconstrucción integral de Baja California. Dentro de algunas recomendaciones que se creyeron sobresalientes o más importantes se mencionan las siguientes. A la Secretaría de Gobierno, Cárdenas le recomendó que las propuestas del gobernador tuvieran el requisito de ser nativos y residentes con una antigüedad de cuando menos 5 años a la fecha de nombramiento. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le propuso que se ampliaran las franquicias de los perímetros libres y se suprimieran las tarifas arancelarias que pudieran gravar su ingreso al país, así como ampliar las operaciones de crédito y construcción de obras por parte de bancos nacionales de crédito agrícola, nacional de crédito digital, hipotecaria y obras públicas y crédito popular. Además, Cárdenas solicitó a la Secretaría de Educación Pública un plan completo donde quedaran comprendidas las escuelas preparatorias y técnico-industriales, así como la fundación de escuelas rurales donde hacía falta. A la Secretaría de Guerra y Marina le requirió la proyección de obras necesarias y de guarniciones, así como campos de aterrizaje y la idea de cooperar en el desenvolvimiento económico y social de los territorios. A la Secretaría de Agricultura y Fomento le demandó el aumento de las comisiones para el estudio de los problemas de irrigación, así como un sistema factible de colonización. A la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se le instó a gestionar la construcción de las carreteras Tijuana, Tecate y Mexicali, de Ensenada, Baneadero y San Felipe, además de una carretera peninsular que uniera los territorios norte y sur y una línea ferroviaria que partiendo de Fuentes Brotantes, territorio del norte de Baja California, toque Punta Peñasco para terminar en Santa Ana, Sonora. Por otro lado, el Departamento Forestal de Caza y Pesca le pidió que realizara las disposiciones necesarias para que a la mayor brevedad se concrete en Ensenada todo el personal de caza y pesca que reside en San Diego y San Pedro, en la inteligencia de que proveerá a la Oficina Central de Ensenada de los elementos indispensables para el servicio que le corresponde, además de que 2 guardacostas deberían quedar, uno en Ensenada y otro en el Golfo, donde señalará a la Secretaría de Guerra y Marina. Por último, el Departamento de Salubridad Pública le solicitó un programa de higienización de los territorios para controlar las enfermedades endémicas, sobre todo el paludismo y tuberculosis. La instrumentación. Por último, las acciones concretas se tradujeron en el reparto de las tierras en la entidad.
como una medida que Cárdenas aplicó al país en general. En Mexicali se entregó entre 1935 y 1940 la cantidad de casi 400,000 hectáreas y en Ensenada alrededor de 240,000. En Mexicali para 1937 fue entregada la tercera parte del territorio de la Colorado River Land Company y a los productores ejidales. Entre 1937 y 1945 ya se había repartido el 85%. En este periodo se formaron alrededor de 64 ejidos con 1,285 as y 36 colonias con 65,560 as. La cantidad de hectáreas repartidas variaba en tanto se tratara de ejidatarios o de colonos. Es decir, a los ejidatarios se les entregaban 20 as de riego como mínimo a cada uno y a los colonos se les fueron otorgadas extensiones de entre 40 y 100 hectáreas. En cuanto a los núcleos ejidales, les fueron repartidas tierras a partir de 1937, ya que anteriormente no existía el ejido como unidad de producción. En este año en Mexicali fueron beneficiados alrededor de 4,382 ejidatarios con 97,121 as de tierra. Por su parte, en las colonias agrícolas se otorgaron en 1935,021,576 as. A 1,198 colonos en 1936 se repartieron 36,152 as a 1,398 colonos y en 1937 se alcanzó la cantidad de 57,152 as entregadas a 1,400 colonos. Esto significa que el número total de beneficiados por entrega en tierras en el periodo de Lázaro Cárdenas fue de 800,368 entre colonos y ejidatarios, a los cuales se les repartió en total de 73,205 as. En la década de los años 40, en Mexicali se repartieron alrededor de 442,461 as a alrededor de 14,980 beneficiados, lo cual casi doble el número de personas favorecidas, aunque el número de hectáreas fue de 6 veces más grande. Se debe tomar en cuenta que los pequeños productores privados fueron ganando terreno en cuanto a contar con el beneficio de reparto de tierra. En Ensenada, por su parte, fueron repartidas alrededor de 239,890 hectáreas a aproximadamente 735 personas con derecho a dotación en 11 ejidos. Por otro lado, no se puede determinar el número de repatriados que arribaron a la Baja California, así como tampoco se puede distinguir en cuanto a las tierras entregadas a personas que vivían en la entidad, a los repatriados y a los migrantes recientes que emergieron de otras entidades. Sin embargo, el hecho de que se repartieran tierras que estaban en posesión de compañías extranjeras tanto en Ensenada como en Mexicali constituye un fenómeno de atracción migratoria, lo cual es un determinante dentro de la política cardenista en cuanto a la forma que se tuvo a bien utilizar para poblar y mexicanizar el territorio. Además, si se considera hipotéticamente tan solo la cantidad de 800,368 beneficiarios de tierras de Mexicali en relación al total de habitantes de Baja California, el cual pasó de 48,327 a 78,907 habitantes entre 1930 y 1940. Casi una tercera parte de los 30,580 habitantes que aumentó se debe a la distribución o inmigración por reparto de tierras. Esto reafirma la hipótesis de la influencia de la ley de la población en el poblamiento baja californiano. Acerca de los repatriados se puede establecer la hipótesis de que estos constituyeron un contingente de personas que hicieron crecer los poblados de Tijuana, Ensenada y Mexicali, a pesar de que su número no ha sido determinado. Estos repatriados fueron favorecidos en las administraciones de gobernadores provenientes del centro del país como en Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, de quien se dice que aprovechó cualquier irregularidad de la tenencia de la tierra en el Valle de Mexicali para formar colonias agrícolas y por consiguiente entregar tierras a repatriados.
ya en plena crisis económica. Estos constituyeron un problema de desempleo. Aún así, se toma con reservas la afirmación de Jorge Bustamante, quien señala que llegaban contingentes como de 100 familias de Tijuana para establecerse en la colonia Libertad. Santiago también incluye las colonias Morelos y Castillo. Recapitulando, el reparto agrario fue una línea de acción de la política cardenista que, junto con el proceso de repatriación y migración, formaba parte de una política cuyo objetivo era aumentar el número de población en Baja California. Todo esto indica que las personas beneficiadas por el reparto fueron atraídas por el hecho de poblar la entidad, pero además se les dotó con las herramientas para lograr un arraigo. Era una forma de vida que expresaba lo que Cárdenas significó mexicanizar a la entidad. En el caso de la Ley de Población expedida en 1936, concretamente para Baja California, se establece que los 6 puntos señalados por Miró tienen relación directa con esta. Además, es el antecedente que marca una coyuntura histórica en cuanto a considerar a la población objetivo de una política. En 1936, un año antes de que se efectuara la reforma agraria en Baja California, el gobierno federal tenía claro que el objetivo principal era poblar esta entidad. Basados en los puntos principales que establece Miró, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente existió una política de población en Baja California durante el periodo administrativo federal cardenista. Al reunir los parámetros demográficos que se intentaban implantar en México después del movimiento armado, una crisis económica internacional y un sistema político que se necesitaba fortalecer, la Ley General de Población de 1936 nutrió de elementos que hicieron viable la inmigración mexicana hacia Baja California, la cual se empezó a evidenciar en los periodos administrativos subsecuentes al del cardenismo. El periodo de 1930 a 1940 y su posible comportamiento. Se ha observado que hasta este momento que Baja California tuvo sus más altos rangos de crecimiento de población en la primera mitad del siglo pasado. No obstante, dicho crecimiento todavía se puede fraccionar aún más en 2 oleadas de crecimiento, la que inicia desde el antes de 1900 hasta la registrada en el censo de 1921, y la que va de esa fecha hasta 1950. El punto medio entre estas 2 oleadas o disparos de crecimiento están marcados por un descenso que no significa una depresión o baja, sino un crecimiento más lento en comparación con los anteriores. Se puede hipotetizar, por lo tanto, que factores externos influyeron para que la inmigración no tuviera la misma intensidad que la registrada en la década de 1910 a 1921. O al revés, que el crecimiento de la década de 1930 y 1940 se vio interrumpida por altas oleadas migratorias que aumentaron la velocidad de crecimiento. Ahora bien, considerando el movimiento armado de la Revolución, así como las políticas de puertas abiertas implementadas en Esteban Cantú en el periodo de 1915 y 1920 y la crisis económica de 1929, y dejaron de lado la inmigración a la entidad debido a la apertura del ferrocarril, el reparto de tierras ocurrido en 1966 y la ley poblacionista. ¿Cuál hubiera sido el comportamiento de la población? A partir de esta pregunta y en aras de comprobar si la política de la población cardenista influyó en el poblamiento de Baja California, se realizó una estimación de la población desde 1895 hasta 1930, para incluir una alta inmigración de 1910 a 1921 y sumar la cantidad de habitantes de 1930. Esto permite tener una perspectiva de la cantidad de habitantes que hubiera habido ante una inercia demográfica que incluyera alta fecundidad y alta mortalidad, pero una migración constante. Los datos se estimaron hasta el año 2000, sin embargo, se observa hasta 1950 para tener un mayor detalle del periodo estudiado. No obstante, la cantidad a la que hubiera llegado hacia el año 2000 con dicho comportamiento sería a 1.445 millones de habitantes, con una diferencia de los datos observados desde 1780, debido a que en este año fueron
censados 2.523 habitantes. La estimación se realizó a partir de la función logística y al compararse los datos del crecimiento con los datos observados y los estimados, puede llegarse a la siguiente aseveración. El crecimiento de la población de Baja California hubiera sido menos acelerado que el crecimiento observado de haber continuado la tendencia hasta 1930, como se observa entre 1900 y 1921. Las diferencias entre los datos observados y los estimados son negativas, lo que quiere decir que las cantidades de habitantes de los datos estimados fueron mayores a los observados, encontrándose la mayor diferencia en 1910 a menos 3.827 habitantes. Es decir, que de haber seguido la tendencia en 1895 y 1900, la población debió alcanzar los 13.668 habitantes en 1910 y sin embargo llegó a tener 9.841. Al seguir estas cifras podemos verificar que a pesar de la utilidad de la última cantidad mencionada, en la siguiente década se pudo contemplar el mayor equilibrio con solo 790 habitantes de diferencia. Pero a partir de este momento se abriría cada vez más la brecha entre los datos intersticiales. Es decir, que aunque originalmente haya existido menos población en 1910 con respecto a la tendencia de las décadas anteriores, para 1921 se recuperó casi el mismo nivel que los datos estimados, con 24.333 habitantes que registró el censo y 25.123 habitantes estimados. Ya para 1930 es evidente que de haber seguido una tendencia similar desde el principio del siglo, la población solo debió llegar a 41.283 habitantes. No obstante, aumentó a otras 7.565 personas, a pesar de haber tenido una tasa más baja de crecimiento que la década anterior. Entonces, a partir de esta década, la población estimada es menor a la observada. En 1940 se censaron a 80.171 personas, pero los datos de la estimación nos dicen que debió haber 800.664 habitantes menos. El contraste más fuerte puede leerse en 1950, donde de haber seguido la tendencia del tiempo anterior, solo se hubiera alcanzado la cifra de 123.309 habitantes. Por el contrario, se llegó a la suma de 228.508. Esto significa que hipotéticamente, en vez de duplicarse la población entre 1940 y 1950, casi se triplica en la realidad. La diferencia entre los datos de 1940 a 1950 hace alusión a la influencia de las políticas poblacionistas implementadas y estipuladas a partir de la Ley General de la Población de 1936, ya que una política integradora permitió el reforzamiento de lazos económicos y sociales mediante el reparto agrario, los funcionamientos, el impulso a la educación y la colonización con elementos nacionales, todo lo cual logró arraigar y hacer crecer a la población que ya existía y a la que inmigró. Como se mencionó en párrafos anteriores, la tendencia demográfica real fue mucho más alta que la virtual, por lo que podemos ver el grado de influencia de la política de la población cardenista en el poblamiento baja californiano, sobre todo a través de la política de reparto agrario. En este periodo, de 1936 a 1940, se repartieron tierras a más de 8.000 beneficiarios de tan solo en Mexicali. Por añadidura, los saltos cuantitativos registrados hicieron que la entidad alcanzara el número 1 en cuanto al nivel de las tasas de crecimiento a nivel nacional durante el siglo. Conclusión. Los problemas relacionados al tamaño de la población, la densidad y el crecimiento se encuentran dentro del debate demográfico actual. Durante el cardenismo, esta problemática adquirió tal relevancia que se expidió la primera ley de población. Determina si esta ley y la política que la generó incidieron o no en la sociedad. Reitera la vigencia del estudio de los fenómenos demográficos dentro de los procesos históricos. Aquí concluimos que pese a que se ha argumentado que las políticas del gobierno central no influyeron en el poblamiento de Baja California, hemos demostrado que sí influyeron. Si el crecimiento de las primeras 3 décadas del siglo... no sé qué siglo es este. Hubiese seguido la tendencia demográfica, la población no hubiera aumentado en la proporción en la que lo hizo.
Sin embargo, el énfasis otorgado por el gobierno central después de los años 30 y el proceso de industrialización posterior a los años 40 motivaron el crecimiento vertiginoso que caracterizaba a Baja California. Por tanto, podemos concluir que tanto la política de población como la reforma agraria del periodo cardenista proporcionaron un poblamiento en Baja California. Se puede afirmar que la tasa de crecimiento del 5% entre 1930 a 1940 fue una coyuntura histórico-demográfica del siglo XX. Antes de este periodo, el poblamiento se debió al proceso histórico que impulsó el nacimiento de las ciudades de Tijuana y Mexicali, iniciando en el periodo del Porfiriato. Después de 1930, la población observada creció más de 7,000 personas con respecto a la estimada en toda la entidad. Por todo lo anterior, afirmamos que después de 1940 se empezaron a cosechar los logros de una política de población integradora, cuya estrategia fue lograr el impulso económico de la entidad. Reparto de tierras, financiamiento ejidal, apoyo del sistema educativo, escenario de preguerra, desarrollo de comercio en zona libre y colonizar el territorio.